Buenos días. Quiero en primer lugar agradecer a los amigos del Centro de Capacitación que nuevamente me invitan a disertar algún tema. Sospecho que son más amigos míos que de ustedes, porque usualmente los suelo aburrir con mis largas peroratas. Espero que este no sea el caso. El tema, aunque es un poco ajeno a nuestras actividades cotidianas, es un tema que en el fondo nos afecta, porque tiene que ver con el origen, el desarrollo de la democracia y cómo ahora está siendo cuestionada no solo en nuestro país, que vive usualmente de crisis en crisis, sino lo que está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? Donde la democracia representativa, tal como la hemos venido conociendo en los últimos siglos, está siendo puesta en cuestión y está afrontando difíciles momentos. Y para hablar de la democracia tenemos que irnos a los conceptos y a las definiciones y a los orígenes, ¿no? Curiosamente, la democracia, que es el sistema político imperante en el mundo, es un concepto muy difícil de precisar. Se han hecho diversas aproximaciones, se han gastado infinidad de bibliotecas en definir qué cosa es la democracia, y en realidad hasta ahora los estudiosos no se ponen de acuerdo en el tema. Y entonces vamos a tratar de hacer un resumen de las aproximaciones que se hacen para precisar de qué estamos hablando. Hay quienes plantean la definición de la democracia en función del origen, en función del principio que le da legitimidad, ¿no? Y decimos que la democracia es el sistema político derivado del voto popular, ¿no? La frase que Lincoln consignó en su discurso en las Pampas de Gettysburgo, por la cual la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, es la que está más directamente referida a esta definición, en la cual es el voto popular, el voto de aquellos ciudadanos con capacidad para decidir, lo que define la democracia. Hay otras aproximaciones que establecen que la democracia más bien está consignada como un sistema político, en la cual el poder político está encargado temporalmente a un conjunto de representantes elegidos por voto popular, y que lo que define a este sistema es, en principio, la temporalidad del ejercicio del poder y la titularidad de quienes efectivamente lo ejercen. Una tercera aproximación, más etérea desde mi punto de vista, es la que define la democracia como un ideal, ¿no? En el cual el sistema está permanentemente en cuestión, permanentemente en desarrollo, y por el cual permanentemente entra en crisis y se va superando a sí mismo para hacer cada día o cada nuevo periodo más y más democrático. Quienes sostienen esto además se sustentan en los desarrollos que han ocurrido en los países democráticos en las últimas décadas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con las llamadas revoluciones de los derechos y los derechos de segunda y tercera generación, y cómo estos han ido generando nuevas disquisiciones y discusiones respecto de cuáles son los contenidos de la democracia. Una definición de estas características efectivamente es muy interesante desde el punto de vista histórico, pero no nos dice de dónde arrancamos ni a dónde vamos a llegar. Pero está, tiene un conjunto de estudiosos y de teóricos que están detrás de ella, que probablemente tienen muchas más habilidades para explicarlas que yo.
Lo dejo ahí nada más. Hay un cuarto, digamos, un cuarto estadio respecto de esto de la definición, en el cual la democracia está ligada más que a las definiciones, a sus atributos, ¿no? Y ahí el tema para medir, en realidad quienes se enfocan a la democracia desde esta perspectiva, lo que intentan es hacer una especie de medición de la democracia. Se plantean dos perspectivas respecto a esta medida. Los que consideran un mínimo de requisitos para hablar de democracia, y más bien los que se plantean un plus, un ir más allá de los requisitos institucionales. Voy a hacer una lectura. Este tema es un tanto largo y yo no quiero alargar, no quiero aburrirlos demasiado, quiero que se acuerden bien de mí. Voy a citar simplemente, muy someramente. Probablemente ustedes tienen los materiales del curso online, no se llegaron a repartir. Bueno, entonces vamos a leer lo que se dice ahí sobre este tema. Hay diversos teóricos que intentaré resumir. Un primer teórico es Robert Dahl. Robert Dahl dice que hay una serie de criterios esenciales de un orden político democrático. A saber, uno, el derecho al voto, el derecho a ser elegido, el derecho de los líderes políticos a competir entre sí para conseguir apoyo y votos, elecciones libres y justas, libertad de asociación y libertad de expresión. Estas dos conllevan un tercer ingrediente, que es las fuentes alternativas de información. Yo sospecho que Jimmy va a tocar el tema de las fuentes de información en su exposición, como la existencia de variedades en este tema es un elemento sustancial ahora para hablar de democracia. Y por último, para Dahl es un requisito indispensable las instituciones que hagan que las políticas públicas dependan de los votos y otras expresiones de la preferencia popular. Otro teórico es Aaron Lighthart, que señala que hay un conjunto de indicadores para medir la calidad de la democracia. Él dice que esos indicadores son la representación de las mujeres, tanto en la representación parlamentaria como en la representación en el gobierno, en el gabinete, en el Consejo de Ministros, ¿no? Que estos son indicadores que nos permiten apreciar cuánto de la ciudadanía participa efectivamente en la vida política. Otro indicador es la igualdad política, medida a través de la ausencia de grandes desigualdades económicas. Lighthart dice que en la medida en que haya mucha desigualdad económica entre sectores que tienen pocos ingresos, sectores que tienen grandes ingresos, eso también tiene repercusión en la vida política. Un tercer indicador es la participación electoral. Hace poco ha habido, anteayer, ha habido elecciones para elegir alcalde en la ciudad de Los Ángeles, que por segunda vez eligen a un latino como alcalde, de paso. Y un dato que todos los comentaristas señalaban como elemento de la crisis que vive los Estados Unidos es que esta ha sido la elección con la más baja participación que ha habido en la historia de Los Ángeles. Entonces, para Lighthart, por ejemplo, esto sería un elemento sustancial, ¿no? La participación electoral. Otra medida es la satisfacción que tienen los ciudadanos con la democracia. No sé si ustedes han tenido ocasión de conocer o apreciar esta encuesta que se hace en América Latina, que se llama el Latinobarómetro. Nosotros somos los más citados en esa encuesta, ¿no? Somos los más insatisfechos. No nos gusta la democracia, no nos gustan nuestros líderes son los más corruptos,
nuestro sistema es el que peor funciona y nuestras perspectivas son las más negras. El Perú en eso sí estamos encabezando, por lo menos de abajo para arriba, ¿no? Pero ese tipo de medidas son a las que se refiere Lijar con este ingrediente. Otra medida es la relación entre el gobierno y el votante. Cuán próximo, cuán distante está el representante del representado. Hay países que tienen una representación uninominal, hay países que tienen una representación proporcional y plurinominal, hay países que tienen distritos electorales muy pequeños, hay países que tienen distritos electorales muy grandes, ¿no? Pero hasta donde tengo entendido, Moscú es solo un distrito electoral en la Duma rusa. Me parece un poco complicado ahí la relación entre el diputado por Moscú y sus votantes. Debe ser una cosa de locos, pero bueno. Nuestro sistema además es más complicado, no solo es plurinominal, proporcional, con voto preferencial, sino que además tenemos distritos muy pequeños y distritos muy grandes, además distritos que si replicáramos efectivamente la proporción no tendrían representación si es que no cambiáramos la representación de los distritos más grandes, por lo cual la representación de unos es muy dispareja respecto de la de otros. Además que esto del voto preferencial hace que en realidad uno no sepa finalmente quién es efectivamente su representante. Yo voté, no sé si a todos les ha pasado lo mismo, pero yo la verdad que estoy invicto hasta ahora. Todos los candidatos por los que he votado nunca han salido elegidos. Y entonces mis representantes no son precisamente a los que yo prefiero, ni siquiera el partido. Por último, Lijar hace referencia al requisito del gobierno de la mayoría, como un requisito fundamental. No tanto por la votación popular, sino Lijar es un analista de los sistemas parlamentarios, porque dice que en la democracia es sustancial que el gobierno esté apoyado y respaldado por la mayoría de los parlamentarios, o que en el caso de los gobiernos o los sistemas presidenciales cuente con la mayoría del voto popular. Por último, para citar a un par de teóricos más, que nunca faltan, Collier y Levitsky establecen que se considera la democracia desde una perspectiva integradora, relacionarla con conceptos inherentes a gobierno, gobernabilidad, política, orden público, sociedad, momento, sistema y régimen, y concluye señalando que la mera existencia o persistencia de los procedimientos democráticos básicos no es garantía de la existencia de un amplio rango de resultados políticos, económicos y sociales que asociemos con la democracia. Muchas democracias en algunas partes del mundo, como América Latina, sobreviven en base a procedimientos, pero no pasan de esa categoría. Entonces, este tema de los atributos es muy complicado, como verán. Cada quien puede tener una medición, una referencia de los atributos democráticos, ¿no? Pero finalmente la medida de la democracia es un asunto que, como les decía al comienzo, no termina de definirse. Nosotros podemos pensar que vivimos en un régimen democrático y que, a diferencia de los pobres venezolanos que viven en una cruel dictadura, nosotros estamos mejor. Los venezolanos que apoyan al gobierno actual probablemente piensen al revés, que somos víctimas de la ideología imperialista que nos ha sumergido en un régimen que creemos democrático, pero que probablemente, como en las películas de ciencia ficción, solo vivimos en una realidad virtual. La democracia tiene esas ventajas y esas desventajas. Va a depender de quién la sufre y quién la disfruta. Y para salirnos de ese tema, que es un tanto deprimente, podemos hablar mejor de las clases de democracia.
sobre lo cual sí estamos más o menos claros. En primer lugar, porque apareció primero, está el tema de la democracia directa. Los griegos y los romanos, los espartanos, vivían en este tipo de régimen, en el cual la soberanía se ejercía directamente por quienes eran los ciudadanos de la polis, ¿no? Y ellos directamente gobernaban, no elegían representantes, ¿no? Con posterioridad ha surgido el régimen de la democracia representativa. El pueblo elige a un conjunto de representantes y este conjunto de representantes ejerce las funciones del gobierno en nombre del pueblo. Es la expresión más desarrollada, más vigente actualmente. Y vamos a tratar de desarrollar este tema más adelante, porque es el que más nos afecta. Un tercer régimen es el régimen de la democracia mixta, o la democracia semidirecta que le llaman algunos, en la cual hay efectivamente un conjunto de representantes elegidos por el pueblo, pero eso no impide que determinados temas estén reservados al ejercicio directo de la decisión popular. El referéndum o los plebiscitos son expresión de este tipo de expresiones. Entonces, por ahí ha habido experiencias. Nuestro país tiene entre sus regulaciones este tipo de manifestaciones. Hemos tenido muy pocas expresiones de democracia directa. Tal vez la más conocida sea el referéndum para aprobar la Constitución. Después hemos tenido algunas experiencias fallidas. Hubo quienes firmamos algunos planillones para pedir que se sometiera al referéndum la posibilidad de reelección del ingeniero Fujimori, pero el Congreso no dio curso a esa posibilidad. Y hay expresiones de democracia directa más recientes, que han tenido también resultados que no han satisfecho a todos, ¿no? Y que están por lo mismo generando discusiones a nivel parlamentario respecto a si mantener este tipo de instituciones o modificarlas o morigerarlas. Como les decía, la democracia representativa es el tema de la charla, monólogo por ahora. Es el régimen, digamos, predominante a nivel mundial. No solo predominante a nivel occidental, que ocurría hasta hace algunas décadas, sino que ya con la caída del muro de Berlín y con las recientes revueltas en el mundo árabe, se demuestra cada vez como un régimen en expansión. La posibilidad de que la democracia pudiera ser ejercida directamente por el pueblo se descartó rápidamente en los albores de la Revolución Industrial. Cromwell todavía creía en esas cosas, Rousseau ya vivía un tanto desilusionado con el tema, y efectivamente los revolucionarios franceses no solo decapitaron a la monarquía, sino que también eliminaron toda posibilidad de que el pueblo fuera efectivamente quien asumiera la conducción y el gobierno, sino que establecieron el régimen representativo, ¿no? El cual tiene como característica central la existencia de un conjunto de representantes que se constituyen además en un órgano que representa a la nación, ¿no? Si ustedes revisan las constituciones, todas coinciden en este punto. Los parlamentarios, los diputados, los representantes del pueblo, cualquiera sea la denominación que le dé la Constitución,
representan a la nación. Esa es la frase de rigor. Salvo el caso de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, que en realidad, como no fue establecida por una asamblea parlamentaria, sino fue fruto de una deliberación, una delegación de representantes de los estados o de las colonias que se llamaban en aquellos días, tuvo la audacia de comenzar su declaración diciendo: nosotros, el pueblo y las colonias, ¿no? Pero salvo ese detalle, salvo la frase, en realidad el régimen parlamentario, el régimen político norteamericano es representativo tanto como el francés, el inglés, y, en fin, el conjunto de los regímenes políticos existentes. Un segundo ingrediente es que los representantes elegidos por el pueblo, y a pesar de lo que ocurría en los albores de la Revolución Francesa, no representan los intereses de sus representados, sino que expresan los intereses de la nación, la voluntad general, la voluntad del pueblo. No sé si ustedes recuerdan la frase de San Martín en la Declaración de la Independencia, ¿no? Pero San Martín también asumía esa expresión de la voluntad general de los pueblos, ¿no? Nadie le consultó a los pueblos si querían eso, ¿no? Pero él sentía que expresaba en sus palabras la voluntad del pueblo peruano al declarar la independencia. Igual los diputados de la Revolución Francesa, los diputados del Parlamento inglés, cuando decidieron liquidar la monarquía de los Estuardo, lo hacían en representación de la voluntad del pueblo. Es curioso además que esta voluntad popular, esta voluntad general, haya surgido justamente a pesar de que los diputados en aquellos años eran elegidos conjuntamente con un conjunto de instrucciones y delegaciones. No solo se elegía el diputado, sino se le elegía para que hiciera un listado de cosas y de leyes y de propuestas. Y entonces, una de las características de la evolución de esto es que los diputados, o los candidatos a diputados, iban pidiendo cada vez mandatos más generales, más amplios, como se dice ahora, más plenipotenciarios, ¿no? Esa evolución efectivamente concluyó en que el mandato era muy general, muy amplio, porque la voluntad del pueblo no podía prever todo lo que podía pasar. La Revolución Francesa además avanzaba tan rápido y presentaba cuestiones tan novedosas y tan magníficas a los ojos de los revolucionarios, que era imposible prever lo que la siguiente semana iba a presentarse. Entonces, los teóricos, los eruditos de la época, quienes sustentaban en sus artículos, en sus ensayos, en su oratoria, lo que podía ocurrir, llegaron a la conclusión de que efectivamente la Asamblea Nacional, la Convención Republicana, o en fin, el Parlamento, no podía depender de los intereses de cada uno de los ciudadanos, por muy respetables que sean, ni podía esperar a que la votación popular o la discusión, la deliberación del pueblo en cada una de las circunscripciones en las cuales elegían diputados llevara a conclusiones para salvar al país, a la república, a la nación. Así que decidieron que era la representación la que iba a tomar las decisiones en nombre de la nación, porque la representación expresaba la voluntad general. Y el modo en el cual se expresaba la voluntad general era la ley. Lo que aprobaba el Parlamento, eran leyes, era la expresión de la voluntad del pueblo. Por eso es que, dicho sea de paso, cuando los juristas comenzaron a
teorizar sobre este tema, una de las primeras cosas que atribuyeron es que la ley no puede expresar tampoco intereses particulares. La ley, por definición, es una expresión de intereses generales. Y si ustedes también revisan la Constitución, no solo la nuestra, en general el conjunto de constituciones, ¿no?, el Congreso no puede hacer leyes sobre asuntos particulares, ¿no? Las leyes son asuntos generales, ¿no? Eso, como ustedes también saben, no siempre es cierto. Eso ya también, la historia también ha evolucionado en uno y otro sentido, y vamos a ver, por lo menos por el lado de los intereses generales, cómo es que eso ha evolucionado. En tercer lugar, la democracia representativa es, y eso es muy claro ahora, es una democracia pluralista. Hay variedad de intereses, no todos los intereses son malos, si no varios de mis amigos lobistas estarían presos. Pero lo que sí es cierto es que la democracia no puede ser una democracia hecha de pedazos de poder que impidan que lleguemos a encontrar esa voluntad general. La idea, por eso también un tema muy en boga ahora, es que la democracia tiene que garantizar la gobernabilidad. La gobernabilidad es aquel estado en el cual las instituciones garantizan que quienes gobiernan efectivamente pueden hacerlo con tranquilidad y puedan expresar en sus decisiones lo que el pueblo ha expresado en sus votos y que son, en teoría, lo que nos va a llevar a un estado de paz y tranquilidad social. Esto que ahora parece muy simple, muy evidente, como todas las cosas en nuestra historia, no siempre ha sido así. Como sabemos, el desarrollo del conocimiento ha tenido épocas muy difíciles. Galileo estuvo preso mucho tiempo por decir que la Tierra giraba y tuvo que salir a decir que no giraba para que lo soltaran. En su momento los revolucionarios franceses le cortaban la cabeza a algunos por pensar que había intereses distintos a los de la nación, porque la nación solo tiene un interés, pues, no tiene diversidad de intereses. Por eso es que, adelantándonos un poco en el tema, los revolucionarios no admitían la idea de los partidos. Si ustedes revisan la correspondencia, por ejemplo, de los padres fundadores de la nación norteamericana, o los discursos de los revolucionarios franceses, o las intervenciones de los diputados en el Parlamento británico, los partidos son expresiones que, a pesar de que ya existían muy embrionariamente en aquellos años, eran una cosa muy nefasta. Era algo que había que combatir en aras de la salud de la República. ¿Cómo era posible que se formaran grupos o conjuntos de ciudadanos que pensaran, que expresaran un interés distinto o un interés parcial al interés de la nación? La nación solo tiene un sagrado interés y no hay forma de que ese interés sea fragmentado. Quien haga eso atenta contra la salud de la República y debe ser perseguido y, en el mejor de los casos, desterrado. Eso efectivamente, a Dios gracias, ha evolucionado. No sé si Dios tenga algo que ver en eso, pero ha evolucionado. Y ahora se admiten, pues, que efectivamente hay diversidad de intereses, diversidad de opiniones, y que esas opiniones pueden efectivamente no solo expresarse, sino que es una cosa natural y hasta deseable que se expresen y compitan entre sí para expresar en su conjunto la voluntad de la nación. La democracia, como decía, ha evolucionado, no solo en el sentido de reconocer variedad de opiniones, variedad de posibilidades, de régimen, sino que además se ha regulado a sí misma. En un principio
principio cuestiones como los periodos de gobierno, las atribuciones de los diputados, o del mismo, las relaciones entre la monarquía y el parlamento, eran cuestiones que se resolvían en el día a día, dependiendo de la correlación de fuerzas, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Dicen los estudiosos, por ejemplo, que una de las cosas que ha favorecido el desarrollo de la monarquía parlamentaria en Inglaterra es que producía la restauración en la monarquía después de la muerte de Cromwell, y cuando uno de los reyes falleció sin sin dejar un hijo que lo sucediera en el cargo, el Parlamento se vio en la dura tarea de ver a quién se le encargaba la corona, ¿no? Y entonces se pusieron pues a analizar, ¿no?, los estudios en la heráldica, en las relaciones familiares, no solo en las correctas, sino también en las incorrectas, que si había un tío, un primo lejano por ahí que fuera, que tuviera algún derecho sobre la corona, y descubrieron que en Holanda había un pariente lejano, ¿no?, que además tenía la incomparable virtud de que no hablaba ni una sola palabra en inglés. Entonces los líderes del Parlamento dijeron: este es el hombre. Lo trajeron, lo nombraron rey, y como el hombre no entendía nada de lo que pasaba, le propusieron que para gobernar se podía nombrar un conjunto de ilustres ciudadanos designados por el Parlamento para que lo asesorara en las tareas de gobierno, ¿no? El momento en el cual nació el gabinete ministerial en Inglaterra, ¿no? Por eso es que tenía en aquellos momentos tanto poder. Nunca nadie le dijo, hasta ahora, no existe ley que diga cuáles son las atribuciones del gabinete ministerial. Las iba teniendo porque el rey no sabía qué hacer y entonces consultaba. Y si hacemos esto, ¿qué pasa? Y entonces el primer ministro le decía, lo asesoraba, le informaba y lo ayudaba a conducir el país, cosa que viene ocurriendo hasta ahora. Otro detalle interesante, por ejemplo, para seguir en Inglaterra, no manejarnos mucho, no hay una fecha prevista para que culmine el mandato parlamentario. Churchill estuvo de primer ministro desde el año 40 hasta el año 45, y él mismo cuenta en sus memorias que ya viendo el final de la guerra y previendo que la victoria inevitable le iba a garantizar la reelección, decidió convocar elecciones. Además, porque no había elecciones desde el año 36 o 35, si no me equivoco, porque no es que Churchill ganó las elecciones y llegó a ser parlamentario, sino que Churchill encabezó una revuelta para sacar al primer ministro que había transado con Hitler. Chamberlain, efectivamente. El pobre creyó que Hitler iba a cumplir lo que firmaba en el papel. Y como no cumplió, Churchill dijo, bueno, entonces ha llegado el momento de que alguien que sí cumpla lo que promete. Entonces propuso, encabezó una revuelta en el partido, lo sacaron a Chamberlain, Churchill asume además en alianza con el Partido Laborista, y encabezó el gobierno, pero no había habido elecciones casi 10 años, y fue por decisión además del primer ministro. Me parece que Churchill era un gran estadista, un hombre notable, bebedor de brandy, y un jefe militar como pocos, pero un pésimo analista político, porque no se dio cuenta que iba a perder las elecciones, como ocurrió efectivamente. Pero eso viene a cuento porque en Inglaterra no está arreglado, o por lo menos no estaba regulado en aquellos años, los periodos parlamentarios. No es como acá que tenemos esa desdicha cada 5 años.
Allá son procesos que son acuerdos de los partidos políticos por fruto de las circunstancias. La democracia ha desarrollado así, ha ido evolucionando de usos, costumbres, a procedimientos regulados, procedimientos establecidos en leyes y procedimientos establecidos en la Constitución. Ahora, hoy nos parece algo elemental, parte del ABC de la política, que la Constitución establezca un régimen democrático. No siempre ha sido así. Y no en todas partes del mundo ha evolucionado igual. El régimen se ha establecido de maneras diferentes en diversas partes del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, la democracia, a pesar de que se vende como el país más democrático del mundo, es una democracia indirecta. Los norteamericanos, cada 4 años, acuden a las urnas a elegir a representantes que van a elegir al presidente. George Bush perdió las elecciones. Si nos ponemos a contar voto por voto, las perdió, y las perdió bien perdidas, ¿no? Pero ganó el voto del colegio electoral. Además lo ganó ni siquiera con el voto popular, lo ganó con el voto de la Corte Suprema. Además, en una elección, en una votación de 5-4, si no recuerdo mal, o de 6-5, una cosa así. O sea, por un voto, Bush es presidente, fue presidente de los Estados Unidos durante 8 años. Esos son, digamos, es para ilustrar algunas de las características de cuán diferente se ha desarrollado la democracia. Los franceses han tenido procesos más singulares, ¿no? Con golpes de Estado, revoluciones, revueltas. Después del golpe de Napoleón III se estableció un segundo imperio que duró algunos lustros. Napoleón III no era tan brillante como su tío, entonces el país no terminó tan bien como debiera. Perdió ignominiosamente una guerra contra los alemanes, momento en el cual los obreros parisinos le creyeron a Marx y pensaron que era la hora de tomar el poder. Los alemanes les recordaron a los obreros que no era la hora. Entonces, en complicidad con los alemanes, se restauró la República y ese gobierno duró después casi hasta la Segunda Guerra Mundial, en la cual era tan imposible armar un gobierno que los alemanes volvieron a acordarse que Francia era un sitio simpático para visitar. Y después de eso, De Gaulle, después de la guerra y después de algunos añitos más, dijo que era mejor encargarle a un hombre notable como él la redacción de una constitución que estableciera la paz y la tranquilidad en un país tan desordenado. Y a partir de ahí, desde el año 58, si no me equivoco, los franceses tienen la constitución que los rige actualmente, que ha establecido, entre otras cosas notables, el régimen de segunda vuelta, que es el que nos rige a nosotros y a otros países en América Latina. Bueno, parte del desarrollo de la democracia es el surgimiento de los partidos. Como les decía hace un rato, la idea de la voluntad nacional, la voluntad general, ha evolucionado en el sentido de que existen diversidad de intereses y diversidad de voluntades que constituyen, que expresan, digamos, los sentires de la nación. Porque no es que la nación es una sola, sino que la nación está compuesta también de diversos sectores sociales, de clases, de estratos, que usualmente además no solo compiten, sino que se enfrentan entre ellos. La lucha de clases, aunque no lo crean, a pesar de lo que dicen muchos, no es un invento del camarada Marx,
sino que es una constatación que viene probablemente de la época de Maquiavelo, y que no está mal en el sentido sociológico del término, porque expresa precisamente la pluralidad de intereses, la pluralidad de opiniones, ¿no? La lucha de clases, hasta donde dicen los que se oponen, está mal, en el sentido en que proponen que para evitar la lucha de clases hay que hacer que una clase desaparezca. Usualmente, además, no en el sentido retórico del término, sino en un sentido bastante físico. Pero en fin, esa es otra historia que contaremos en otra oportunidad. Y para expresar esa pluralidad surgieron los partidos políticos. Los partidos políticos ahora son un asunto de todos los días. Tienen en el desarrollo de la democracia una obligación que a veces no asumen pues con la firmeza y con el compromiso que debieran. Los partidos, la Constitución dice que concurren a la manifestación de la voluntad popular, y entonces quiere decir que son parte de las instituciones de la democracia, pues. Si los partidos están mal, si los partidos no expresan eso, si los partidos no son el canal de expresión de la voluntad popular o de la parte que le corresponde, nuestra democracia, o la democracia en cualquier parte del mundo, comienza a tener problemas. Como les decía, en el origen de los partidos, los teóricos de la idea de la democracia y del régimen democrático como expresión de la voluntad general rechazaban la idea de los partidos. Los partidos no solo eran combatidos por promover la terrible idea de expresar parte de la voluntad general, ¿no?, sino que además desde el mundo del derecho se rechazaba la idea de que hubiera un estrato entre la sociedad y el Estado. En la relación de la sociedad y el Estado no puede haber intermediarios, ¿no? Además porque en aquellos años, como ya se habían encargado de los monarcas de turno, la idea de establecer intermediarios entre los representantes que constituían los órganos del Estado y la sociedad era una forma, según lo que decían los juristas de aquel tiempo, de debilitar el régimen republicano y de propiciar el retorno de la monarquía, ¿no? Terrible idea que era, como ustedes comprenderán, combatida por quienes habían establecido el régimen republicano. Efectivamente, además, el retorno a la monarquía los convenció de que efectivamente era atroz esa posibilidad. Y entonces, impedir que surgieran intermediarios entre la sociedad y el Estado, o entre el individuo y el representante, era una cuestión de vida o muerte para la salud republicana. Sin embargo, como todo en la historia, como se dice, cuando algo tiene que aparecer, aparece a la buena o a la mala, nos guste o no nos guste. Y los partidos eran expresión de la diversidad de intereses, de la diversidad de organizaciones que había en la sociedad. Si la sociedad es diversa, la representación no puede desconocer esa situación, ¿no? Los regímenes comunistas han sufrido eso también en su momento, ¿no? Por mucho que el partido único era único, valga la redundancia, el hecho de que hubiera diversidades de organizaciones en la sociedad era el germen para que en algún momento el régimen de partido único se fuera como se fue al tacho de la historia. Porque no puede haber una sola representación cuando hay diversidad de expresiones en el mundo que hay que representar.
Eso se agravó en los orígenes del mundo republicano o en el mundo de la democracia, cuando se fue ampliando el sufragio. Ustedes saben, originalmente votaban quienes tenían algún nivel de ingresos, porque la representación estaba limitada a los sectores con algún nivel de ingreso. Eric Hobsbawm por eso llamaba la revolución inglesa, la revolución francesa, la revolución americana, las revoluciones burguesas, porque estaban vinculadas directamente con los propietarios de tierras o de medios de producción, que eran los que tenían la renta suficiente para pagarse el derecho a votar. Eso se fue ampliando progresivamente. Se le dio el voto, mejor dicho, se redujo el nivel de ingresos para votar, hasta que al final ya no se exigía un nivel de ingresos para votar. Después se fue ampliando para los que sabían leer y escribir. En Estados Unidos se amplió para los negros, y posteriormente, para la alegría de muchos, se amplió para las mujeres, ¿no? Quienes quieran divertirse un poco, les sugiero la lectura del debate parlamentario de por qué no había que darle el voto a las mujeres. O sea, las razones por las cuales los representantes de aquellos años pensaban que las mujeres no deberían votar. Algunos programas cómicos son menos graciosos que eso. Adiós, gracias. Insisto, ¿no? Esas cosas se han superado. Ahora, todos podemos votar. Y cuando todos podemos votar, y si miramos para atrás, ¿no?, hay quienes quieren representar a las mujeres. Porque las mujeres tienen intereses diferentes. Hay quienes quieren representar a los negros. Hoy día, a propósito, se entiende la cultura afroperuana, ¿no? Y piensan que los negros, o los afroperuanos, o los afrodescendientes, tienen intereses y reivindicaciones diferentes, ¿no?, a las de otros. Y hay, en consecuencia, partidos o movimientos que expresan esos intereses. Cuando hablamos de esto y seguimos retrocediendo y llegamos a mediados del siglo XIX y encontramos que hay partidos que expresaban, pues, los intereses de una clase obrera que surgía con más o menos fuerza en los albores de la Revolución Industrial y que reclamaba cuestiones que en aquellos días eran impensables, inimaginables y combatidas con crueldad y con fiereza, como la terrible jornada de 8 horas. Que ahora algunos queremos restaurar, dicho sea de paso. Y algunos, como el ex oficial mayor, no querían. Esas cuestiones estuvieron a la orden del día. Se metía presa a la gente por ser parte del partido que reclamaba la jornada 8 horas. Acá a los sindicalistas que hicieron eso, no solo metieron presos, los mataron. Las huelgas del año 1910, en la época del gobierno de Pardo, ¿no?, eran cosas muy fuertes. Las revueltas obreras en esa época eran asuntos que ahora nos parecerían casi de terrorismo. Eran conducidas por partidos que expresaban esa situación. Eso llevó a, digamos, a un reconocimiento de los partidos, y vamos a hablar de eso después por las etapas del desarrollo del partido, pero llevó a
una consecuencia que a nadie se le hubiera ocurrido en aquellos años y que cuando se presentó motivó también debates larguísimos que hasta ahora no han terminado de resolverse. Llevó a lo que se llamó el estado de los partidos. Es decir, los representantes son elegidos por el pueblo y constituyen el órgano de la representación nacional, que es el Parlamento. Los representantes, como les había señalado hace un momento, no tienen más ligazón con el pueblo que ser la representación de la voluntad general. Y entonces la representación general se expresa en la ley, que es lo que los representantes creen que es la voluntad del pueblo. Sin embargo, los partidos, que son la intermediación entre el pueblo y el Parlamento, constituyen lo que ahora llamamos grupos parlamentarios. Esos grupos deliberan acerca de los asuntos del Estado y resuelven votar las leyes en determinado sentido y votar la constitución de gobiernos en determinado sentido. ¿Quién decide en última instancia, en esas circunstancias, cuál es la voluntad general? ¿Los diputados? Ya no. Era el partido. El partido votaba a favor de la guerra o a favor de la paz. El partido votaba a favor del gobierno o en contra. Hasta ahora. Hasta ahora puede ocurrir que el partido democrático italiano hace campaña para superar el trauma que nos ha dejado Berlusconi, para combatir la corrupción que nos ha dejado Berlusconi, y después de la elección, y producido el entrampe, porque no hay mayoría, pacta con Berlusconi para armar un gobierno. Claro, entonces, los que somos puros de corazón y nos vamos a ir al cielo, decimos que eso es una barbaridad. No es posible. Pero si tú decías que Berlusconi era un maldito, un desgraciado, un degenerado, que encima salía sus orgías ahí con niñas menores de edad, pero ahora has pactado para no gobierno. Bueno, pues la salud de la República exige un gobierno. ¿O qué prefieres? Que no haya gobierno. Porque si no pactamos con Berlusconi, no hay mayoría, no hay una votación posible de hacer gobierno. Eso, que ahora es, este ejemplo es algo simpático, ha ocurrido desafortunadamente, era asunto muy cotidiano en el comienzo del siglo XX, los fines del siglo XIX. Los partidos decidían, más allá de lo que habíamos ofrecido, inclusive en la campaña electoral. Y entonces sabía lo que estaba a favor, lo que estaba en contra. Esto es una aberración de la democracia. Los nazis, por ejemplo, surgieron despotricando contra el estado de partidos. Los nazis reclamaban la pureza y el respeto de la votación de la nación alemana. Lo que pasa es que los nazis llevaron la reacción de eso al otro extremo. Entonces, el único modo de restaurar la relación entre el ciudadano alemán y el Estado alemán era el reconocimiento de un único caudillo que expresaba la voluntad de la nación alemana, ¿no? Que era el Führer. Pero esa era la crítica al Estado de los partidos. Kelsen es más bien que plantea el otro punto de vista. Esta es la evolución. No es una degeneración,
sino es parte de la evolución de las cosas. Y lo que hay que garantizar es que los partidos sean tan democráticos a su interior como las sociedades democráticas respecto a la elección de sus representantes. Vamos a dejar este tema de la relación entre partidos y representantes ahí para explicar un poquito qué cosas tienen que hacer los partidos en el régimen político de la democracia representativa. ¿Ya? Porque habiendo llegado a asumir labores de gobierno, habiendo asumido la conducción del Parlamento, habiendo superado las monarquías no solo en Francia, en Alemania, en Austria, en Hungría, Italia, en España, para recaer después, los partidos asumieron funciones de gobierno, la conducción del Estado. Y entonces se ha analizado qué es lo que tienen que hacer, para qué es lo que deben servir. Vamos a deprimirnos un poco viendo para qué debe servir un partido político. Se hablan de funciones sociales y funciones institucionales. La primera función social es lo que se llama la socialización política. El partido es, en principio, una organización que educa. La primera vez que yo leí esa frase, curiosamente la leí de alguien insospechable de ser democrático. Trotsky decía que el partido bolchevique, por supuesto, no conocía otro partido Trotsky. El partido bolchevique es un partido que educa y organiza para la acción. Bueno, en cierto modo tenía razón. El partido es una organización que educa en sus propuestas y educa en el modo en el cual esas propuestas son viables democráticamente hablando. Porque, insisto, estamos hablando de partidos que funcionan dentro de la democracia representativa. Probablemente el partido que conducía el nefasto Aymar Guzmán tenía otras ideas de la educación, pero bueno, afortunadamente está preso. En segundo lugar, el partido moviliza. Como decía Trotsky, organiza y moviliza. Conduce a los sectores que están dispuestos a seguirlos a movilizarse, no solo en movilizaciones callejeras. Las tendencias contemporáneas son más útiles y más fáciles, ¿no? La movilización no necesariamente tiene que expresarse en salir a las calles. Puede ser, a veces es útil, pero a veces también las organizaciones y las movilizaciones se expresan de otra manera, ¿no? La recolección de firmas es un modo de movilizarse, ¿no? La internet ahora es un medio muy útil de movilización y de expresión de la opinión ciudadana, y en ese sentido los partidos también deberían ser quienes conduzcan a la opinión ciudadana en estos causas. En tercer lugar, y ya hemos repetido esto varias veces, los partidos son de representación de intereses. Los comunistas decían que ellos eran el partido del proletariado, y teóricamente hablando deberían expresar esos intereses. Los conservadores ingleses son expresión de intereses del empresariado, la burguesía inglesa, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco dice que es expresión de la nación de Euskadi, ¿no? En España, y así por el estilo. Y por último, y esta tal vez sea la tarea más importante de los partidos,
es que los partidos legitiman el sistema político. Sin los partidos no sería posible la gobernabilidad, la búsqueda del consenso, la búsqueda de los acuerdos que sustenten al gobierno y a las leyes. Entonces, acá hay un elemento que marca la diferencia de democracia como se entendía, por ejemplo, en la última década del siglo pasado, cuando acá se decía que el gobierno era democrático porque era expresión de la mayoría, y acá se hacía lo que la mayoría mandaba. Y eso es parcialmente cierto cuando hablamos de democracia. Sí, pues la democracia es el gobierno de la mayoría, pero es el gobierno de la mayoría que respeta la opinión de la minoría y que no excluye a la minoría. La democracia no puede ser un gobierno en el cual la mayoría, una mayoría además circunstancial, la mayoría que expresó un día en su voto un porcentaje, pero no hay forma de saber si ese porcentaje se mantiene durante el tiempo. Pero esa mayoría circunstancial, por lo mismo, no puede decir que no le interesa o no respeta la opinión de la minoría. Y esa es la diferencia que hace la democracia tal como se conoce actualmente de otros regímenes que, digamos, son elegidos por votación popular, pero que no podríamos calificar sin temor a equivocarnos de democrático, porque la exclusión o la falta de respeto a la minoría no es precisamente una característica del régimen democrático. Respecto a las funciones institucionales, los partidos tienen que reclutar y seleccionar a los gobernantes. Esto en realidad como que estamos un poquito comenzando en el asunto, ¿no? Porque en otros países uno aprecia que el líder del partido se va forjando pues en sucesivas etapas, en sucesivos periodos, en sucesivos encargos de gestión, sea parlamentaria, o sea a nivel de gobierno o a nivel de gobiernos locales o regionales. Entonces el liderazgo se va forjando en esas instancias, ¿no? Antes de llegar a ser primera ministra, la señora Thatcher fue diputada durante varios lustros, y eso le permitió adquirir la experiencia y el conocimiento para asumir la función de gobierno, ¿no? El señor Rajoy ha sido diputado cerca de 30 años y fue ministro durante el régimen del señor Aznar. La señora Merkel también fue diputada durante varios periodos, y así por el estilo. Los líderes de partido de las democracias más representativas del mundo van formando y seleccionando a quienes van a asumir funciones de gobierno en el país. Barack Obama fue senador, y antes de eso tuvo otras gestiones. Bill Clinton fue gobernador periodos intercalados, ¿no? Perdió una vez, lo volvieron a elegir, y bueno, así por el estilo, ¿no? Aparte de la selección de los diputados, de los representantes, de los concejales. Y esa es una labor que le corresponde al partido. El partido elige a quienes van a ser
candidatos y posteriormente representantes del pueblo. Una segunda función institucional tiene que ver con la participación electoral. Un partido político que no participe en elecciones es una cosa un tanto exótica, no está prevista. Tan es así que por ejemplo, nuestro régimen legal está previsto que si el partido no participa en las elecciones, pierde la elección. No se nos ocurre un partido que no participe en las elecciones, sino para qué ha sido creado, ¿no? Además, en última instancia participa porque el beneficiario de ese resultado es el partido. El partido participa para obtener una cuota del poder político, sea en el Parlamento o sea en el gobierno. Entonces, el no participar lo aleja de su esencia. Y por último, parte de la tarea institucional es la organización y la composición de los poderes públicos, principalmente el poder legislativo. Y ahí, digamos, nosotros sufrimos eso y lo apreciamos cotidianamente, ¿no? Los partidos ponen al personal de la gestión del gobierno y, aunque nos duele admitirlo, lo ponen también por acá. Es parte de las funciones propias, ¿no? Lo que pasa es que acá, digamos, esta última afirmación tanto ocurre porque está desregulada y sujeta a vaivenes más allá de la ley. Pero el hecho de que no esté regulada no impida que se presente. En otras partes del mundo es lo más natural que el partido ponga su gente. Lo pone dentro de lo que la ley establece, con los requisitos que la ley establece, ¿no? Y bajo los parámetros y procedimientos que la ley establece. Y nada más que eso. Y como hemos llegado al tema de la ley, para repetir un poco algo que ya les había comentado, era cómo ha ido evolucionando esto de la vida de los partidos. Los partidos fueron originalmente rechazados, combatidos, después fueron tolerados, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Pues ahí están, ¿no? Es algo así como los comunistas, ¿no? Sabemos que están, no nos gustan mucho, no me junto con ellos, pero bueno, están ahí. Posteriormente han sido reconocidos, ¿no? Y básicamente después de la Segunda Guerra Mundial no solo han sido reconocidos como parte de la institución parlamentaria, sino como parte de las instituciones de la misma democracia, de la misma república o del mismo sistema político, ¿no? Y como consecuencia de lo cual se han generado una serie de regulaciones como leyes de partidos, leyes electorales. Lo mismo ha ocurrido a nivel de América Latina, ¿no? Ha habido también una regulación temprana que se ha dado básicamente en el ámbito de las leyes electorales, ¿no? Salvo en el caso de Uruguay en el 34 y República Dominicana en el 1942, que sí constitucionalizan en aquellos años a los partidos, ¿no? Posteriormente se ha ido constitucionalizando a los partidos en casi toda América Latina, ¿no? Y a partir del año 78 lo que se ha establecido es una regulación a nivel legal de la vida política de los partidos, ¿no? Nosotros en ese tema estamos un poquito atrasados porque nuestra ley de partidos recién tiene 10 años, va a cumplir 10 años, es de octubre si no me equivoco. Entonces estamos un poquito atrasados y además un poquito revuelta el tema de las reformas, en vez de mejorar, como que lo han ido enrevesando el asunto, pero bueno, cosa de los mismos partidos, ¿no? En América Latina, para intentar aterrizar un poco,
se ha producido una regulación sobre diversos temas. Voy a tratar de acelerar, porque a mí me interesa más que aburrirlos con estas cosas, escuchar sus opiniones sobre el tema, ¿no? Bueno, hay una serie de temas que han sido materia de regulación, como concepto, naturaleza de los partidos, funciones de los partidos, cómo es que se originan los partidos, la democracia interna en los partidos, ¿no? La incorporación de sectores como mujeres, jóvenes, indígenas en los partidos, y el financiamiento de los partidos, que es un tema bien complicado, porque hay el financiamiento público, el financiamiento privado, qué cosas se puede financiar con recursos privados, qué cosas se puede financiar con recursos públicos, ¿no? Cómo pueden acceder los partidos a los medios de comunicación, eso cuesta plata, cómo se paga, ¿no? En fin. Y un tema que en lo personal me interesa, sospecho que a ustedes también, es el tema del transfugismo. El transfugismo, que también, igual que la democracia, es un tema muy controversial, muy difícil de definir, sobre todo a la luz de la experiencia que hemos tenido nosotros, pero que, digamos, en otras latitudes se ha intentado de explicar al transfugismo como aquella forma de comportamiento en la que un individuo, ¿no?, caracterizado como representante elegido, abandona la formación política en la que se encontraba elegido para pasar a engrosar las filas de otros. Entonces el transfugismo es uno que, siendo elegido por el partido X, se pasa al partido Y después de ser elegido. Y entonces el problema con el transfugismo es que, para decirlo en palabras, es una estafa. A mí me dijeron, mejor dicho, yo pedí el voto porque juraba por mi madrecita que era leal al partido X, pero después que me eligieron, me pasé al partido Y. Con el agravante además de que después de que pasé al partido Y, paso a decir que el partido X es una manga de sinvergüenza. Y por eso me fui. Escucharlo a Bruce y a Weissman, ¿no? En estos días ha sido muy divertido, dicho sea de paso. Porque además hay un detalle adicional, ¿ya? La elección da, el voto popular da como resultado una correlación de fuerzas. Pero el transfugismo significa que esa correlación de fuerzas, que es la decisión del pueblo, se modifica sin que el pueblo intervenga. Y por último, y este es un asunto más delicado, porque es posible, es bastante probable, nuestra experiencia además en eso es bastante ilustrativa, que eso sea fruto de la corrupción, o que por lo menos abra las puertas para que se produzcan situaciones de corrupción. Y entonces eso hace que la opinión pública, la ciudadanía, perciba al régimen democrático, a la política, como fuente de corrupción. Uno de las experiencias más interesantes que he tenido, fruto de mi afición al cine, es ver esta entrevista que le hicieron a Nixon después de que tuvo que renunciar a la presidencia de los Estados Unidos por un inglés, Frost, ¿me equivoco? Hizo una serie de entrevistas que después se pasaron. Y Nixon, Frost por fin lo logra acorralar. Él dice si se arrepiente de algo después de esto. Y Nixon, ya quebrado, dice que él siente que le ha faltado al país. Siente que ha dañado al país porque le ha dado a los jóvenes la imagen de que la política es corrupta. Entonces ese es un detalle importantísimo.
voy a entrar en una confesión personal. Yo en estos días estaba muy preocupado por todos estos sucesos que ocurren con quienes dicen que van a ser, con quienes algunos quisieran que sean, o algunos quisieran que no sean candidatos, y que se están viendo envueltos en una serie de escándalos, de dimes y diretes. A mí en lo personal me preocupa precisamente por eso. Para bien o para mal, vivimos en un régimen que no debería estar atormentado por la idea de la corrupción, porque deberíamos tener la ilusión, aunque no sea más que eso, de que elegimos a personas cuyo máximo interés es la salud de la República. Pero apreciar que eso no es cierto nos quita la ilusión. La esperanza es lo último que se pierde, dice, pero perder eso hace un daño al régimen, hace un daño probablemente irremediable. Y hablando de daños, y para no seguirnos deprimiendo, porque la verdad que es bien complicado, vamos a llegar al tema de la crisis, ¿no? Porque ¿qué es lo que está en crisis? Y quería retomar al tema, ¿no? Está en crisis la idea de que nuestros representantes solo responden a la voluntad general, solo responden a eso que piensan que es el interés de la nación, ¿no? Y que está expresado en nuestra Constitución cuando dice que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, ¿no? Porque nadie los puede obligar a hacer nada en contra de la voluntad del pueblo, porque la voluntad del pueblo es la única que le debe interesar a los representantes del pueblo. Bueno, ya hemos visto que los partidos obligan a los congresistas a expresarse en un determinado sentido. Asumimos, ¿no?, dentro de eso, que los partidos, en todo caso, expresan la voluntad popular. O sea, siendo generosos, ¿no?, podríamos decir que de todas maneras la voluntad del pueblo ha sido recogida por los partidos y entonces obligan a los representantes a seguir en esa ruta. ¿Qué pasa cuando la voluntad del partido X es absolutamente opuesta a la voluntad del partido Y? ¿Cómo es posible que el pueblo piense absolutamente opuesto en X que en Y? Hay dos posibilidades. El pueblo es esquizofrénico. Esa es la primera. Entonces, la voluntad general está distorsionada. La otra es que uno de los dos no expresa. Más grave es cuando un conjunto de representantes dice: yo no voy a votar por lo que dice el partido, estoy en contra. ¿Qué pasó con la representación ahí? Eso ha llevado, históricamente hablando, a crisis no solo en los partidos, porque eso ha sido consecuencia de tensiones sociales y políticas muy grandes. Los partidos se han roto, ¿no?, se han fraccionado, hay gente muy valiosa que ha abandonado los partidos, ¿no?, por diversas discusiones. Entonces eso ha llevado a creación de nuevos partidos, pero sobre todo ha creado una desilusión respecto a los partidos. Los partidos cada vez expresan menos la voluntad popular. Cada vez la gente vota menos por los partidos. Hace cosa de mes y medio, 2 meses, me cayó un estudio que había hecho un instituto inglés respecto a las votaciones de los partidos ingleses. Y cómo cada vez menos, hay menos votos. O sea, el porcentaje es el mismo, ¿ya?, pero la votación de los partidos ha ido bajando. Por decir una cifra,
Antes votaban por los conservadores 10 millones, ahora votan 8. Siguen teniendo su tercio, que tienen 8. Los laboristas antes tenían 9, ahora tienen 7. Cada vez la gente vota menos por los partidos. Si uno estudia las encuestas en España, por ejemplo, igual, la gente ya no vota. Hay gente que dice que el 50% no votaría. Con lo cual los partidos expresan menos la opinión popular. Berlusconi es el mejor ejemplo de eso. La crisis del sistema político italiano a comienzos de los 90 deshizo los partidos políticos. El Partido Demócrata Cristiano, que en aquel momento representaba el 40% de la votación, se deshizo en 8 pedazos, de los cuales 3 no lograron inscripción electoral. De esos 5 sobrevivientes, 3 ahora se han reagrupado con los antiguos comunistas y ahora forman el Partido Demócrata Italiano. Han pasado 20 años, pochito para acá, pochito para acá. En medio de eso, y tal vez porque históricamente Italia genera ese tipo de reacciones cada cierto tiempo, Berlusconi apareció como el salvador de la patria. Yo no tengo nada que ver con los partidos, yo no tengo pasado con los partidos, soy independiente de los partidos, escójame. 20 años después, los italianos han descubierto que el salvador de la patria no salvaba a nadie. Que la crisis económica es más fea con el salvador de la patria que antes. Que la crisis moral es más fea con el salvador de la patria que antes. Y que el salvador de la patria es un viejito medio mañosón, ¿no? Que mejor no nos juntamos con él, ¿no? Acá nos pasó algo parecido, ¿no? Fujimori no tenía pasado partidario, a pesar de que en alguna ocasión fue a tocar la puerta de la izquierda, ¿no es cierto? Y además él era la encarnación de la antipolítica. Él estaba lo más alejado de las viejas cúpulas. Él no iba a ser parte de la política tradicional. Él estaba encarnando a la gran mayoría del país que no quería nada con los partidos. 10 años después nos enteramos que la crisis económica estaba igual, porque si no nos acordamos, la recesión de fines de los 90 era un asunto muy delicado, y la crisis política y moral era un asunto del cual no vale la pena acordarnos. Los independientes en todas partes del mundo no han sido la solución del problema. Y no ha sido la solución del problema porque, como alguna vez comentaba yo en una reunión de amigos también, con la política pasa lo mismo que con el resto de profesiones. Si yo voy a donde un médico, voy a buscar el mejor médico. Probablemente el mejor médico, el único modo de saber que fulano es un buen médico es preguntar en qué facultad estudió. Si yo voy donde un médico y me dice, doctor, ¿y usted dónde estudió? En Heredia. Ah, interesante. Entonces si le digo, doctor, ¿dónde estudió usted? En la Universidad de las Peruanas. Lo voy a pensar. Y si voy a un médico y me dice, mire, ¿sabe qué? La verdad, todas las facultades de medicina son unas mangas de rateros. Yo soy un hombre que me he formado solito. Soy un gran médico porque no me junto con los médicos que son sinvergüenzas y rateros. La verdad, yo demoraría muy poco en agarrar y quitarme. Con los políticos pasa lo mismo. Los partidos son, o deberían ser, facultades de políticos, profesionales. La política es un asunto muy delicado. Nosotros que trabajamos acá lo sabemos, o sea, no. Y cuando vemos políticos que no son profesionales, porque no han surgido de la vida política, sino porque un buen día me desperté y me bañé, y mientras me bañaba y el champú que me tocó ese día me inspiró que debía servir a la patria, pues
en la política, ¿no es cierto? Eso quiere decir que no estaba preparado. Puede estar preparado para muchas otras cosas, para la política no. Y nuestra experiencia es ilustrativa en eso. Entonces, ¿cuáles son las alternativas de solución? Hasta ahora, la única conocida es democratizar la vida de los partidos políticos. Porque fuera de los partidos no hemos encontrado nada nuevo, o mejor dicho, lo que hemos encontrado no nos ha gustado. A pesar de que hasta ahora, y con esto ya, sí, juro que termino, ¿no? A pesar de que hasta ahora hay un grueso conjunto de independientes, no solo en el Perú, en todas partes, que juran que si los escogieran a ellos, la vida va a cambiar. La situación del mundo, no solo del Perú, revela que la situación requiere que entreguemos la conducción del Estado, así como le encargaríamos el cuidado de nuestra vida o nuestra salud a profesionales expertos. Debemos entregarle la conducción del Estado, que tiene que ver con nuestra vida y con nuestra salud y con nuestros seres queridos, a profesionales expertos. Esa es la idea de, por lo menos, quienes queremos que la crisis se resuelva en los mejores términos, ¿no? Y no que siga perdurando como está perdurando hasta ahora. Muchas gracias. Otra medida es la relación entre el gobierno y el votante. ¿Cuán próximo, cuán distante está el representante del representado? Hay países que tienen una representación uninominal, hay países que tienen una representación proporcional y plurinominal, hay países que tienen distritos electorales muy pequeños, hay países que tienen distritos electorales muy grandes, ¿no? Pero hasta donde tengo entendido, Moscú es solo un distrito electoral en la Duma rusa. Me parece un poco complicado ahí la relación entre el diputado por Moscú y sus votantes. Debe ser una cosa de locos, pero bueno. Nuestro sistema además es más complicado, no solo es plurinominal, proporcional, con voto preferencial, sino que además tenemos distritos muy pequeños y distritos muy grandes, además distritos que si replicáramos efectivamente la proporción no tendría representación si es que no cambiáramos la representación de los distritos más grandes, por lo cual la representación de unos es muy dispareja respecto de la de otros. Además que esto del voto preferencial hace que en realidad uno no sepa finalmente quién es efectivamente su representante. Yo voté, no sé si a todos les ha pasado lo mismo, pero yo la verdad que estoy invicto hasta ahora. Todos los candidatos por los que he votado nunca han salido elegidos. Y entonces mis representantes no son precisamente a los que yo prefiero, ni siquiera el partido. Por último, Líjar hace referencia al requisito del gobierno de la mayoría, como un requisito fundamental. No tanto por la votación popular, sino Líjar es un analista de los sistemas parlamentarios, porque dice que en la democracia es sustancial que el gobierno esté apoyado y respaldado por la mayoría de los parlamentarios, o que en el caso de los gobiernos o los sistemas presidenciales cuente con la mayoría del voto popular. Por último, para citar a un par de teóricos más, que nunca faltan, Collier y Levitsky establecen que se considera la democracia desde una perspectiva integradora, relacionada con conceptos inherentes a gobierno, gobernabilidad, política, orden público, sociedad, momento, sistema y régimen, y concluye señalando que la mera existencia o persistencia en los procedimientos democráticos básicos no es garantía de la existencia de un amplio rango de resultados políticos, económicos y sociales que asociemos con la democracia. Muchas democracias en algunas partes del mundo, como América Latina, sobreviven en base a procedimientos,
pero no pasan de esa categoría. Entonces, este tema de los atributos es muy complicado, como verán. Cada quien puede tener una medición, una referencia de los atributos democráticos, ¿no? Pero finalmente la medida de la democracia es un asunto que, como les decía al comienzo, no termina de definirse. Nosotros podemos pensar que vivimos en un régimen democrático y que, a diferencia de los pobres venezolanos que viven en una cruel dictadura, nosotros estamos mejor. Los venezolanos que apoyan al gobierno actual probablemente piensen al revés, que somos víctimas de la ideología imperialista que nos ha sumergido en un régimen que creemos democrático, pero que probablemente, como en las películas de ciencia ficción, solo vivimos en una realidad virtual. La democracia tiene esas ventajas y esas desventajas. Va a depender de quién la sufre y quién la disfruta. Y para salirnos de ese tema, que es un tanto deprimente, podemos hablar mejor de las clases de democracia, sobre lo cual sí estamos más o menos claros. En primer lugar, porque apareció primero, está el tema de la democracia directa. Los griegos y los romanos, los espartanos, vivían en este tipo de régimen, en el cual la soberanía se ejercía directamente por quienes eran los ciudadanos de la polis, ¿no? Y ellos directamente gobernaban, no elegían representantes, ¿no? Con posterioridad ha surgido el régimen de la democracia representativa. El pueblo elige a un conjunto de representantes y ese conjunto de representantes ejerce las funciones del gobierno en nombre del pueblo. Es la expresión más desarrollada, más vigente actualmente, y vamos a tratar de desarrollar este tema más adelante porque es el que más nos afecta. Un tercer régimen es el régimen de la democracia mixta, democracia semidirecta, que le llaman algunos, en la cual hay efectivamente un conjunto de representantes elegidos por el pueblo, pero eso no impide que determinados temas estén reservados al ejercicio directo de la decisión popular. El referéndum o los plebiscitos son expresión de este tipo de expresiones. Entonces, por ahí ha habido experiencias. Nuestro país tiene entre sus regulaciones este tipo de manifestaciones. Hemos tenido muy pocas expresiones de democracia directa. Tal vez la más conocida sea el referéndum para aprobar la Constitución. Después hemos tenido algunas experiencias fallidas, ¿no? Hubo quienes firmamos algunos planillones para pedir que se... Buenos días. Quiero en primer lugar agradecer a los amigos del Centro de Capacitación que nuevamente me invitan a disertar algún tema. Sospecho que son más amigos míos que de ustedes, porque usualmente los suelo aburrir con mis largas peroratas. Espero que este no sea el caso. El tema, aunque es un poco ajeno a nuestras actividades cotidianas, es un tema que en el fondo nos afecta, porque tiene que ver con el origen, el desarrollo de la democracia y cómo ahora está siendo cuestionada no solo en nuestro país, que vive usualmente de crisis en crisis, sino lo que está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? Donde la democracia representativa, tal como la hemos venido conociendo en los últimos siglos, está siendo puesta en cuestión y está afrontando difíciles momentos. Y para hablar de la democracia tenemos que irnos a los conceptos y a las definiciones y a los orígenes, ¿no?
Curiosamente, la democracia, que es el sistema político imperante en el mundo, es un concepto muy difícil de precisar. Se han hecho diversas aproximaciones, se han gastado infinidad de bibliotecas en definir qué cosa es la democracia, y en realidad hasta ahora los estudiosos no se ponen de acuerdo en el tema. Y entonces vamos a tratar de hacer un resumen de las aproximaciones que se hacen para precisar de qué estamos hablando. Hay quienes plantean la definición de la democracia en función del origen, en función del principio que le da legitimidad, ¿no? Y decimos que la democracia es el sistema político derivado del voto popular, ¿no? La frase que Lincoln consignó en su discurso en las Pampas de Gettysburgo, por la cual la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, es la que está más directamente referida a esta definición, en la cual es el voto popular, el voto de aquellos ciudadanos con capacidad para decidir, lo que define la democracia. Hay otras aproximaciones que establecen que la democracia más bien está consignada como un sistema político, en la cual el poder político está encargado temporalmente a un conjunto de representantes elegidos por voto popular, y que lo que define a este sistema es, en principio, la temporalidad del ejercicio del poder y la titularidad de quienes efectivamente lo ejercen. El derecho de los líderes políticos a competir entre sí para conseguir apoyo y votos. Elecciones libres y justas. Libertad de asociación y libertad de expresión. Estas dos conllevan un tercer ingrediente, que es las fuentes alternativas de información. Yo sospecho que Jimmy va a tocar el tema de las fuentes de información en su exposición, como la existencia de variedades en este tema es un elemento sustancial ahora para hablar de democracia. Y por último, para Dahl es un requisito indispensable las instituciones que hagan que las políticas públicas dependan de los votos y otras expresiones de la preferencia popular. Otro teórico es Aaron Lighthart, que señala que hay un conjunto de indicadores para medir la calidad de la democracia. Él dice que esos indicadores son la representación de las mujeres, tanto en la representación parlamentaria como en la representación en el gobierno, en el gabinete, en el Consejo de Ministros, ¿no? Que estos son indicadores que nos permiten apreciar cuánto de la ciudadanía participa efectivamente de la vida política. Otro indicador es la igualdad política, medida a través de la ausencia de grandes desigualdades económicas. Lighthart dice que en la medida en que haya mucha desigualdad económica entre sectores que tienen pocos ingresos, sectores que tienen grandes ingresos, eso también tiene repercusión en la vida política. Un tercer indicador es la participación electoral. Hace poco ha habido, anteayer, ha habido elecciones para elegir alcalde en la ciudad de Los Ángeles, que por segunda vez eligen a un latino como alcalde, dicho sea de paso. Y un dato que todos los comentaristas señalaban como elemento de la crisis que vive los Estados Unidos es que esta ha sido la elección con la más baja participación que ha habido en la historia de Los Ángeles. Entonces, para Lighthart, por ejemplo, esto sería un elemento sustancial, ¿no? La participación electoral. Otra medida es la satisfacción que tienen los ciudadanos con la democracia. No sé si ustedes han tenido ocasión de conocer o apreciar
esta encuesta que se hace en América Latina, que se llama el Latinobarómetro. Nosotros somos los más citados en esa encuesta, ¿no? Somos los más insatisfechos. No nos gusta la democracia, no nos gustan nuestros líderes son los más corruptos, nuestro sistema es el que peor funciona y nuestras perspectivas son las más negras. El Perú en eso sí estamos encabezando, por lo menos de abajo para arriba, ¿no? Pero ese tipo de medidas son a las que se refiere Lijar con este ingrediente. Una tercera aproximación más etérea desde mi punto de vista es la que define la democracia como un ideal, ¿no? En el cual el sistema está permanentemente en cuestión, permanentemente en desarrollo, y por el cual permanentemente entra en crisis y se va superando a sí mismo para ser cada día o cada nuevo periodo más y más democrático. Quienes sostienen esto además se sustentan en los desarrollos que han ocurrido en los países democráticos en las últimas décadas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con las llamadas revoluciones de los derechos y los derechos de segunda y tercera generación, y cómo estos han ido generando nuevas disquisiciones y discusiones respecto de cuáles son los contenidos de la democracia. Una definición de estas características efectivamente es muy interesante desde el punto de vista histórico, pero no nos dice de dónde arrancamos ni a dónde vamos a llegar. Pero está, tiene un conjunto de estudiosos y de teóricos que están detrás de ella que probablemente tienen muchas más habilidades para explicarlas que yo. Lo dejo ahí nada más. Hay un cuarto, un cuarto estadio respecto de esto de la definición, en el cual la democracia está ligada más que a las definiciones, a sus atributos, ¿no? Y ahí el tema para medir, en realidad quienes se enfocan a la democracia desde esta perspectiva, lo que intentan es hacer una especie de medición de la democracia. Se plantean dos perspectivas respecto a esta medida. Los que consideran un mínimo de requisitos para hablar de democracia, y más bien los que se plantean un plus, un ir más allá de los requisitos institucionales. Voy a hacer una lectura. Este tema es un tanto largo y yo no quiero alargar, no quiero aburrirlos demasiado, quiero que se acuerden bien de mí. Voy a citar simplemente, muy someramente, probablemente ustedes tienen los materiales del curso online, no se llegaron a repartir. Bueno, entonces vamos a leer lo que se dice ahí sobre este tema. Hay diversos teóricos que intentaré resumir. Un primer teórico es Robert Dahl. Robert Dahl dice que hay una serie de criterios esenciales de un orden político democrático. A saber, uno, el derecho al voto, el derecho a ser elegido,